Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a comenzar la lista de reproducción de relatividad especial y qué mejor manera de empezar que viendo lo que es el precursor de todas las teorías del movimiento, que son las transformaciones de Galileo. Estas transformaciones son un ladrillo fundamental o fueron un ladrillo fundamental en la física hasta que llegó más o menos la época de 1905 en la que Albert Einstein y otros científicos también por su cuenta como Hendrik Lorentz o Poincaré también llegaron a este tipo de transformaciones. Lo que pasa que, Einstein, ya iré contando a lo largo de este tema, que el enfoque que le dio Einstein fue completamente distinto, pese a que obtuviera las mismas ecuaciones que otros científicos, y por eso se le reconoce un mérito especial. Entonces, antes de ponerme a deducir las fórmulas, quería comentaros que va a ser completamente necesario que para ver esta lista de reproducción, en el resto de listas que tengo, tanto en la de matemáticas como en la de dinámica y no sé si en alguna otra, os veáis los capítulos que tienen la etiqueta que pone relatividad en rojo. ¿Por qué? Pues porque yo que estoy subiendo los temas que se ven en primero de carrera de física, la relatividad especial es uno de estos. Lo que pasa que no se ve de una manera muy profunda. Se ve un poco por encima, se trampea mucho con resultados que no se pueden deducir porque no tenemos las herramientas matemáticas para ello y se introducen así pues de forma un poco arbitraria. Y para no caer en esos errores que a mí en su día cuando estudié la carrera me molestaron mucho, pues yo voy a dar el tema de relatividad de una manera bastante más fidedigna a como en los cursos posteriores se ve. Entonces es necesario que dominemos todo el tema de funciones hiperbólicas, que sepamos cómo es una hipérbola y cuáles son todos los elementos de la hipérbola, porque ya iremos viendo que cuando hablamos del espacio-tiempo, tiene lo que se llama una geometría hiperbólica. Entonces va a ser parecido a un montón, a todas las matemáticas que hemos visto en dinámica y tal, pero ligeramente distinto debido a que vamos a tener que introducir el tiempo en todos los cálculos. Entonces, para que no os perdáis, cuando empiece ya a hablar, pues por ejemplo, de la geometría del espacio-tiempo y todas estas cosas, pues deberéis conocer todos estos elementos previos que os digo. Así que nada, vamos a empezar ya con las transformaciones de Galileo, que aparte yo ya tengo un capítulo hablando de esto, de las transformaciones de Galileo, de forma muy exhaustiva. Cosa que no voy a hacer en este capítulo. Este capítulo voy a intentar reducirlo al máximo. Para empezar voy a tratar solo una dimensión espacial, la dimensión correspondiente al eje X. Y con el ánimo de que, siempre está el otro capítulo, que lo tengo en la lista de cinemática, donde si de verdad queréis ver las transformaciones de Galileo al completo, pues podéis verlo sin problema. Y así también, pues, intentaré hacer un capítulo un poquito más corto, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a comenzar y vamos a hablar en este capítulo de las transformaciones de Galileo correspondientes a sistemas inerciales, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros lo que vamos a ver es cómo comparan dos sistemas de referencia. Uno vamos a ponerle de color verde y vamos a llamarle el sistema O, ¿vale? Y otro sistema de referencia vamos a ponerle de color azul y vamos a llamarle el sistema O', que vamos a decir que se mueve con una velocidad relativa al sistema O, que vamos a llamar U, y que vamos a definir como constante. Por eso es lo que le va a dar la categoría de que van a ser sistemas inerciales.
y vamos a obtener las fórmulas que relacionan cómo estos dos sistemas ven el movimiento de una tercera partícula, ¿de acuerdo? O sea, de una partícula, pues por ejemplo, vamos a ponerla por aquí, una partícula que en principio puede estar acelerada, ¿de acuerdo? O sea, puede llevar una aceleración y para reducir todo, vamos a decir que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa que mucho cuidado porque en relatividad, en cuanto que empezamos a introducir aceleraciones, se vuelve todo bastante complicado, ¿vale? Y de hecho en relatividad no existe el análogo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto ya lo veremos en capítulos más adelante, cuando hablemos de las aceleraciones en relatividad, pero, pues bueno, por no hacer mucho spoiler, lo que ocurre es que ninguno de estos dos sistemas va a percibir esta aceleración constante, ¿de acuerdo? Las aceleraciones en relatividad ya lo deduciremos, pero no podemos hacer que un movimiento lleve una aceleración constante todo el rato, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto implicaría que eventualmente, cuando pase un tiempo largo, según la aceleración que lleve, irá aumentando la velocidad de esta partícula y la partícula sobrepasará la velocidad de la luz. Entonces, como esto en relatividad no puede pasar, ¿vale? No se puede sobrepasar la velocidad de la luz, ya lo iremos deduciendo, pues la aceleración que lleva una partícula vista por el sistema que sea tiene que ir decreciendo, de forma que cuando la partícula tienda a alcanzar la velocidad de la luz, la aceleración que lleva tienda a cero, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, pues eso, para no confundir, voy a quitar lo de que la partícula está acelerada y pues simplemente voy a poner que esto es una partícula P y ya está, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es por geometría pues ver qué distancia observa cada uno de los sistemas o a qué distancia observan que está la partícula, ¿de acuerdo? Entonces, pues por ejemplo, el sistema de color verde, el que nosotros hemos definido que está en reposo relativo respecto al sistema O, pues dirá que la partícula está a una distancia X. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque vamos a usar solo una dimensión y estamos usando pues este eje de aquí será el eje X, por lo tanto está a una distancia X, la que sea. Vale. El sistema O', el sistema azul, pues lo que dirá es que la partícula está a una distancia, pues como este es el sistema prima, dirá que está a una distancia X'. Y luego, entre el sistema O y el sistema O', pues habrá una distancia, precisamente porque hay un movimiento relativo entre ambos, que irá aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, a esta distancia de aquí, pues vamos a llamarle X mayúscula, para diferenciar. Y las transformaciones de Galileo pues no consisten más que en geométricamente establecer la relación entre estas tres cantidades. Lo que tendremos es que X será igual a X mayúscula más X'. Y esto valdría como una transformación de Galileo. Lo que pasa que, bueno, vamos a retocarla un poquito pues para que quede como aparece en los libros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que si nosotros hemos definido que el sistema O' se mueve a una velocidad constante, lo que va a llevar es pues por haber también restringido a que solo nos movemos en una dimensión, pues va a llevar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la distancia que separa al sistema verde del sistema azul, pues va a ser una función del tiempo y va a ser del tipo, pues,
una posición inicial más una velocidad que es esta u por el tiempo que pasa, ¿vale? Y bueno, antes no lo he puesto, pero vamos a dejar claro que esto son sistemas inerciales, ¿vale? Por si hay alguien despistado que se le olvida, el que la velocidad relativa sea constante implica esto y al revés también, o sea, es una doble implicación, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que vamos a imponer es que los dos sistemas, el azul y el verde, compartan origen cuando el tiempo empiece a correr. ¿Y esto cómo se pone? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que cuando el tiempo, que por cierto el tiempo en Galileo es un invariante, o sea, el tiempo pasa al mismo ritmo para ambos sistemas de referencia, cosa que en relatividad no va a pasar, pero bueno, esto es un spoiler, ¿vale? Esto lo que quiero decir es, de hecho, pues yo qué sé, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner que el tiempo es el mismo para ambos sistemas de referencia. Podríamos poner que, y de hecho a veces se usa, que el tiempo de uno es igual al tiempo del otro más una cierta cantidad. Esta cierta cantidad no significa que el tiempo de cada uno pase a un ritmo distinto, sino lo que significa es que ambos señores han sincronizado sus relojes a un tiempo distinto, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando el reloj del sistema verde marque 0, pues a lo mejor el reloj del sistema azul marcaba 5 segundos, ¿vale? Simplemente quiere decir que han sincronizado sus relojes con un desfase de tiempo. Y no significa más en el caso de que no coincidieran estos dos números, pero vamos a hacerlo fácil y vamos a decir que sí que coinciden. Entonces, lo que vamos a imponer es que si compartían origen en el tiempo 0, pues eso lo que se pone es que cuando el tiempo era 0, pues la distancia, esta de aquí, o sea, la x mayúscula, pues era 0. Entonces, eso nos vamos a venir aquí a esta ecuación. Y entonces, como la x mayúscula es una función del tiempo, pues significa que x en el tiempo 0 será x inicial más la velocidad por el tiempo, y como el tiempo es 0, pues pongo un 0. Y de hecho me estoy dando cuenta que aquí a esta u le estoy poniendo el carácter vectorial y bueno, como estoy usando solo una dimensión, la dimensión en el eje x, cuando hacemos esto podemos permitirnos el no poner la raya de vector, porque cuando hay una dimensión el módulo del vector es exactamente su coordenada, ¿vale? Sin embargo, si hubiera más dimensiones ya no, ya los módulos de los vectores hay que hacerlo pues por el teorema de Pitágoras y tal, pero en una dimensión coincide y podemos prescindir del carácter vectorial. Esto es pues porque en última instancia, si aquí esta ecuación estamos tratándola como vectores, pues esta x es un vector y el vector aquí es la u. Entonces aquí siempre podemos sacar voy a hacerlo por aquí. Podemos separar la x mayúscula con un vector unitario en la dirección x y esto será igual a, que de hecho aquí esto también sería un vector, a x inicial más u x inicial por x más u por x por el tiempo. Y aquí lo que podemos hacer es sacar factor común al vector unitario. Y como el vector unitario es el mismo a ambos lados del igual, no es que se cancele, porque para cancelarse tendríamos que dividir entre el vector y no está definida la división entre vectores, pero lo que ocurre es que decimos pues que entonces esta coordenada es igual a esta. O sea, son iguales y entonces ya pues podemos prescindir del carácter vectorial, ¿vale? Bueno, entonces hemos dicho que cuando el tiempo es 0, la x mayúscula es 0, por lo tanto
esto de aquí va a ser 0, se cancela, y u por 0 pues va a ser 0. Entonces de aquí lo que sacamos es que con esta condición, con esta de aquí, no queda más remedio que la posición inicial sea 0. Así que, pues nos venimos a... De hecho ya le quito el carácter vectorial. Nos venimos aquí y esto queda así. Entonces ahora podemos venirnos a la ecuación que teníamos aquí arriba, a esta de aquí, y sustituir la x mayúscula pues por lo que hemos encontrado que es la velocidad por el tiempo. Entonces aquí lo que se suele hacer es poner primero la otra coordenada, la prima, y aquí más u por el tiempo. Vale, pues voy a borrar esto de aquí. Y ya tenemos las transformaciones de Galileo con una coordenada temporal y con una coordenada espacial, ¿vale? Entonces, aquí lo que se suele hacer es, para que quede bien, para que quede bonito y luego se pueda poner esto en forma de matriz, como t es igual a t', pues da igual cuál de las dos poner, y aquí vamos a poner una t', ¿vale? ¿Esto por qué? Pues porque podríamos poner este sistema de dos ecuaciones como un sistema matricial. Podríamos poner aquí la t y aquí la x. Esto sería igual a una matriz que sería, a ver si lo hago bien, sería 1, 0, u y 1, ¿vale? Por, a ver, por t' y por x'. Vale. A ver, t', sí, está bien. Entonces, más que nada por esto. Podríamos hacer también la transformación al revés, la inversa, y esto sería pues que poner las relaciones, o sea, en vez de las verdes en función de las azules en función de las verdes. Podríamos poner que t' y x', pues esto es igual a... Pues esta hemos visto que es igual, y aquí pues la x' simplemente despejaríamos esto. Tendríamos que esto es igual a x y nos llevaríamos el más u t' al otro lado restando, o sea, menos u, y como t' es igual a t, pues ahora ponemos la t verde. Y lo hemos dejado en función de las coordenadas antiguas, ¿vale? De las del sistema 1. Entonces aquí igual podemos hacer de este sistema un sistema matricial donde t' y x', pues esto es igual a una matriz que es 1, 0, menos u y 1 por la otra matriz columna que era t y x. Y esto, si os dais cuenta, si calculáis la inversa de esta matriz de aquí, os va a dar esta. Y si volvéis a hacer la inversa de esta, os va a dar otra vez esta. O sea que esta matriz es una matriz peculiar que hacer la inversa lo único que hace es cambiar el signo de la magnitud que viene en esta posición, ¿vale? Bueno, pues otra cosa que ya vamos a ir viendo es calcular lo que se llama la composición de velocidades. Entonces, vamos a coger esto de que el tiempo es igual en ambos sistemas, y entonces esto lo que implicará es que hacer, pues por ejemplo, una derivada respecto al tiempo verde, pues esto tiene que ser igual a hacer una derivada respecto al tiempo azul, ¿vale? Esto es algo que facilita mucho los cálculos y que vamos a ver que en relatividad no va a pasar. Cuando calculemos las transformaciones de Lorentz, pues ya por pasar el tiempo distinto en ambos sistemas, no va a ser lo mismo derivar
respecto a un tiempo que derivar respecto al otro. Y vamos a tener que ir aplicando reglas de la cadena y se va a ir complicando un poquito la cosa, que no va a ser difícil, pero bueno, habrá que trabajar un poquito más. Entonces, pues vamos a coger, yo qué sé, pues por ejemplo, esta de aquí. Y vamos a derivarla. Entonces, derivamos la derivada de x respecto al tiempo, pues esto será la derivada respecto al tiempo de todo este cacharro de aquí. Voy a hacer un copy paste. Entonces, como digo, como da igual derivar respecto al tiempo verde que respecto al tiempo azul, pues este operador puede derivar estas coordenadas primas sin ningún problema, ¿vale? Entonces esto lo que nos va a quedar es que la derivada de x respecto a t, pues eso es la velocidad. Aquí cuando entre la derivada de x' respecto a t, pues eso va a ser la velocidad prima. Y la derivada respecto a t de esto, pues se va a la t y se queda solo la u. Por lo tanto, nos queda esto. Si hubiéramos cogido en vez de la ecuación que he escogido yo, hubiéramos cogido esta de aquí. Pues si os dais cuenta, aquí hubiéramos derivado y nos hubiera quedado exactamente, se hace de la misma forma, solo que nos hubiera quedado despejada la velocidad prima. O sea, nos habría quedado v' igual a v y en vez de más u nos hubiera quedado menos u, ¿vale? O sea que veis que en las transformaciones de Galileo, el ir calculando cosillas, por ejemplo, pues eso, las velocidades y tal, o las transformaciones de coordenadas, estas son simétricas respecto a sistemas de referencia, lo único que cambiando el signo de la velocidad, ¿vale? Esto ya pues se puede ver así a simple vista al hacer las matemáticas. Bueno, pues a esto de aquí es a lo que se le llama composición de velocidades. Bueno, pues la composición de velocidades es muy importante a la hora de lo que en un futuro Einstein elevará a principio, y de hecho será uno de los dos principios a partir de los cuales se deduce toda la relatividad, que va a ser el principio de relatividad, ¿vale? Lo que pasa que nosotros ahora todavía no tenemos motivación para elevarlo a principio y lo que vamos a sacar de la composición de velocidades es la relatividad del movimiento, ¿de acuerdo? Que consiste en lo siguiente. A ver, nosotros, imaginad, pues tenemos el sistema O. Y aquí tenemos el sistema O'. A ver, voy a separarlo un poquito. ¿Vale? E imaginad que no queremos calcular la velocidad de ninguna partícula P, como por ejemplo lo hemos puesto aquí, sino que el punto P, a partir del cual nosotros queremos deducir sus ecuaciones del movimiento y toda su dinámica y cinemática, lo ponemos en el origen de coordenadas del sistema O, ¿vale? O sea, pues ponemos aquí eso, el punto P. Entonces esto, bueno, se me ha olvidado poner aquí que claro, que este sistema se está moviendo con una velocidad relativa. Vale. Entonces, ¿a qué equivale poner el punto de estudio en el origen de este sistema de coordenadas? Pues esto equivale a decir, a contestar a la pregunta de cómo ve el sistema O que se está moviendo el sistema O', ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues utilizar las transformaciones de Galileo y nosotros lo que sabemos es que el punto P, por estar en el origen de coordenadas del sistema O', pues x' en el punto P es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Pues que en las transformaciones de Galileo, cuando derivemos, como hemos hecho ahora, para obtener la composición de velocidades, esto significa que la velocidad
del punto P en el sistema prima es 0, porque al derivar 0, pues sigue dando 0, ¿vale? Entonces, cuando cojamos esta composición de velocidades, pues resulta que V', de hecho aquí habría que poner que está todo, lo estamos haciendo en el punto P, ¿vale? Esto también, en la U no, porque la U no depende del punto donde estemos mirando, ¿de acuerdo? Esto se cancela y lo que tenemos es que el sistema verde lo que dice es que la velocidad del punto P es más U, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo esto es muy lógico y muy correcto porque pues precisamente así nosotros lo hemos definido. Hemos dicho que el sistema azul se movía con una velocidad relativa respecto al sistema verde que era más U, hacia la derecha, ¿vale? En el eje positivo de las X, quiero decir. Vale, pues todo esto está muy bien. Pero ahora nosotros podríamos hacernos la pregunta de decir, vale, ¿y si nosotros lo que queremos es ponernos en el lugar del sistema O'? ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a poner aquí el sistema O'. Y entonces el sistema O', lo que tiene, por como los he dibujado, pues es que el sistema verde está como hacia la izquierda, ¿vale? Así que vamos a ponerlo por aquí. El sistema verde estaría como por acá. Y la pregunta es, pues, si el sistema azul, al nosotros cogerlo como sistema propio, pues nosotros, respecto a nosotros mismos, no nos movemos, ¿de acuerdo? Entonces, al escoger como propio este sistema, como nuestro sistema de referencia, no podemos decir que nosotros nos estemos moviendo porque nosotros somos este sistema, siempre estamos en el cero de nuestro sistema de coordenadas, en el origen. Entonces, claro, ¿cómo poder responder a esta pregunta? O sea, ¿vería en alguno de los casos el sistema O' moverse al otro sistema con alguna velocidad? O sea, pues yo qué sé, por ejemplo, para allá. Pues bueno, vamos a ver que efectivamente. Entonces esto lo que se hace es pues poner exactamente igual que hemos hecho con el punto P, pues poner un punto de análisis, pues vamos a llamarle Q. Voy a ponerlo por aquí arriba, aquí, en el origen del sistema verde. Entonces, igual que hemos hecho arriba, aquí lo que va a pasar es que X verde en Q pues va a ser 0, porque este punto va todo el rato con el sistema verde, está en su origen, y por lo tanto la velocidad de ese punto para el sistema verde pues será 0. Porque si va todo el rato con él, en su origen de coordenadas, pues respecto a él no se mueve, ¿vale? Esto es como decir que si nosotros vamos en el coche a 100 km por hora, hay una mosca que está pegada en el cristal y respecto a nosotros no se mueve, porque está todo el rato en el cristal. Entonces, claro, esa mosca para nosotros dentro del coche tiene velocidad 0, pero otra cosa es para un señor que esté, por ejemplo, en la acera, viéndonos cómo nosotros nos movemos en el coche. Entonces, para ese señor la mosca se mueve a nuestra misma velocidad, ¿vale? Bueno, entonces aquí, como estamos analizando cómo ve el sistema O' el movimiento, pues cogeremos la ecuación que está despejada la coordenada del sistema prima. Entonces nos venimos aquí. Hemos dicho que estábamos analizando un punto que era el punto Q, ¿vale? Lo ponemos. Y que la velocidad del punto Q para el sistema verde es 0. Por lo tanto, llegamos a que la velocidad del punto Q en el sistema prima pues es menos U. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que sí, cuando nosotros nos colocamos o nos posicionamos siendo el sistema azul, pues para nosotros mismos estaremos quietos y lo que veremos es que es el otro sistema que en un inicio habíamos definido en reposo,
pero que ahora lo que se mueve es con la velocidad relativa que habíamos definido también en un inicio, pero con signo opuesto. O sea, así. Una situación que ejemplifica esto es lo típico de cuando dos trenes coinciden en la misma estación y uno va en un sentido y otro en otro. Cuando el tren arranca y nosotros estamos viendo por la ventanilla de nuestro vagón a los del vagón de enfrente, cuando uno de los dos trenes arranca, nosotros no nos queda muy claro cuál de los dos es el que en realidad se está moviendo. Podríamos pensar que somos nosotros, pero luego lo que vemos es que ha desaparecido por la ventanilla el otro tren y nosotros seguimos estando en la estación. Entonces, esta sensación confusa es bastante normal. No siempre es del todo perfecta, porque cuando hay aceleraciones hay fuerzas ficticias y nosotros sentimos las fuerzas ficticias, entonces, bueno, podríamos saber quién en realidad de los dos es los que se mueve. Pero esto generalmente suele pasar cuando el tren arranca, cuando todavía no ha acelerado mucho, sino que va como, por decirlo de alguna manera, hay un pequeño espacio, un pequeño intervalo de tiempo en el que el tren va a velocidad constante. Entonces sí que puede ocurrir esto. Bueno, pues a esto la forma en la que se le llama es la relatividad del movimiento. Y lo que nos dice es que mientras dos sistemas sean inerciales, es legítimo que nosotros utilicemos como sistema propio cualquiera de los dos, porque al final lo único que cambiará el que nos posicionemos en uno o en otro es que las velocidades relativas van a cambiar de signo, ¿vale? Pues en concreto aquí cambian de signo la velocidad relativa entre los dos sistemas porque solo estamos analizando dos sistemas. Centraos en eso, en que cuando hay dos sistemas de referencia podemos colocarnos en cualquiera de los dos y lo único que cambiará es el signo de la velocidad relativa que lleven esos dos sistemas entre sí. Bueno, entonces a todo esto, pues como digo, se le llama relatividad del movimiento. Pues vamos ya con el último análisis de las transformaciones de Galileo, que es pues volver a derivar la ecuación que hemos obtenido, las últimas ecuaciones que hemos obtenido. O sea, la composición de velocidades. Pues si derivamos esta ecuación, pues tendremos la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pues esto será la derivada respecto al tiempo de esto de aquí. A un copy-paste. Entonces aquí lo que va a pasar es que cuando la derivada entre aquí dentro, la derivada de la velocidad prima será la aceleración prima y u, como lo hemos definido como constante, pues hacer su derivada nos dará 0. Entonces lo que vamos a obtener aquí es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es la aceleración, va a ser igual a la aceleración prima, ¿vale? Y cuando algo, como pasaba con el tiempo, cuando algo en el sistema O es igual a la misma cantidad en el sistema O', pues esa cantidad se le dice que es un invariante, ¿de acuerdo? Bueno, pues como la masa de la partícula P, ¿vale? O sea, esta partícula P de aquí se la presupone una masa M, que imponemos que sea igual a la masa vista en el sistema O. O sea, la masa también es un invariante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, da igual decir la masa o la masa prima. Entonces, si multiplicamos por un invariante a otro invariante, pues sigue dando un invariante. Entonces, si multiplicamos por la masa aquí a las aceleraciones, pues lo que tendremos es que la masa por la aceleración es igual a la masa por la aceleración prima. Como la masa por la aceleración es la fuerza, pues la fuerza en el sistema O es igual a la fuerza en el sistema primo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, pues porque, claro, hasta que llegó gente
que empezó a analizar la física pues con hamiltonianos y con historias varias que son muy potentes, pues toda la física se analizaba por análisis de fuerzas, ¿vale? Como se aprende en el colegio, pues con los planos inclinados, con las poleas, pues todo se hacía así, con las fuerzas. Entonces, que un sistema vea que una magnitud en concreto, con la que analizamos toda la física, sea igual en otro sistema, pues nos da un carácter de generalidad a la hora de precisamente analizar la naturaleza y establecer unas leyes físicas, pues muy, muy potente, ¿vale? Entonces, de aquí, de esto de que las fuerzas sean en sistemas inerciales invariantes, junto con la relatividad del movimiento, es lo que da a las transformaciones de Galileo una definición que se le atribuye, que es que los sistemas inerciales son equivalentes. No quiere decir más que eso, que los sistemas inerciales pues gozan de una simetría, que es pues que ambos observan las mismas fuerzas y que se puede aplicar la relatividad del movimiento porque no hay fuerzas ficticias. Entonces, bueno, pues a esto de las fuerzas voy a ponerlo bien. Vale. Pues ya está. Con esto tenemos ya las transformaciones de Galileo, lo que necesitamos para poder seguir tirando en los capítulos siguientes. Y nada, pues vamos a ir viendo, antes de pasar a la relatividad propiamente dicha, que pues la comenzaremos con el experimento Michelson-Morley. Vamos a ir hablando de cuáles fueron los problemas de la época que llevaron a tener que inventar la relatividad. Entonces, en los siguientes capítulos, pues vamos a ir hablando de un poco, aunque no tengo ninguna lista en el canal hablando de este tema. Vamos a hablar un poco del electromagnetismo, de las ecuaciones de Maxwell, que vais a ver que es muy fácil. O sea, siempre que sepáis derivar e integrar bien, la física es que no tiene más. O sea, se cometerán errores por despiste, pero no por desconocimiento. O sea, es que os daréis cuenta de que en realidad hasta que lleguéis a cursos avanzados es todo cálculo, cálculo y cálculo. Entonces, nada, iremos viendo pues eso, las incompatibilidades entre la teoría de Galileo y la de Maxwell, qué es lo que fue pasando y pues nada, hasta que culminemos con el inicio verdadero del tema de relatividad, pues que será eso, el experimento Michelson-Morley. Más que el capítulo en sí, las conclusiones que sacaremos de ese capítulo ya por el final y las transformaciones de Lorentz, que es con lo que generalmente se suele empezar los temas de relatividad en los primeros cursos de la universidad. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.